¿Cómo empieza a corroerse esa lectura religiosa del mundo? Esa idea de que la vida religiosa es la que da sentido a la forma en que está estructurada la vida comunitaria. De nuevo, sería infinito, uno podría estar un año hablando de los cambios económicos estructurales de la transición del feudalismo al capitalismo, ¿no? Hay libros escritos sobre eso. Ustedes van a encontrar en los textos que tienen para leer que se habla sobre revolución industrial, revolución francesa. Es decir, que esas son las cuestiones, los desarrollos tecnológicos. Ahora eso quizás... ¿Está levantando la mano? Sí. Ahí vamos. Es decir, hay un montón de procesos históricos, de reflexiones intelectuales, de cambios económicos que generan toda una serie de cambios por la cual esto entra en crisis. Identifiquemos 2 o 3 nada más que nos van a servir a nosotros como un principio, si se quiere, de lectura de las cuestiones que vamos a empezar a leer más contemporáneas. El descubrimiento de América, supongamos que tomemos este ejemplo, ¿no? El huevo de Colón. ¿Cómo llega Colón a...? ¿Qué implica la llegada de Colón a América? No, es una pregunta retórica, ¿no? Porque si no vamos a empezar a hablar de... Muy bien. ¿Cómo encontró América Colón? Es buena la aclaración. ¿Cómo descubrió Colón desde el punto de vista del mundo occidental América? ¿Cómo la encontró? ¿La invadió? Bueno, ahí, esa era la discusión que yo trataba de por lo menos hoy. Pero ¿qué implica, no? Pensemos, que estaba buscando un paso a las Indias. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas pueden decir de Colón y América? Quería explorar. ¿Por qué quería explorar? ¿Cómo? Nuevas rutas comerciales. Para probar que la Tierra era redonda. Para evangelizar. Bien, Colón no tenía un mango y tenía que buscar trabajo y dijo, acá le vendo a los reyes católicos. Bien, sí, algo de eso debe haber habido. Todos tenemos que trabajar, lamentablemente. Ahora, ¿qué implica todo eso? Primero, que Colón pudo navegar. Es decir, había ciertos desarrollos tecnológicos que permitieron esa navegación. Y en esa navegación, ¿qué se fue encontrando? ¿Qué es lo que fue encontrando que había en todos esos lugares? Colón y antes de Colón incluso, ¿no? Exacto, poblaciones que ya tenían desarrollos culturales, desarrollos científicos, etcétera, que no tenían nada que envidiarle a esta civilización occidental. Colón, Marco Polo llega a China, Montoto llega a China, ¿no? Y descubre que los chinos tenían registros de eclipses de hace 6.000 años. Mientras que la Biblia decía que el mundo había sido creado, el diluvio, etcétera, ¿no? Hacía 4.000 años. No sé cómo puede ser. Que los chinos tengan registros de 6.000 años y la Biblia dice que eran 4.000. Y descubren fósiles, los paleontólogos descubren dinosaurios, fósiles de dinosaurios, y empiezan a datarlo y esto no tiene 5 o 6 años ni 4.000, ¿no?
los mismos movimientos geológicos empiezan a ser estudiados. Es decir, bueno, a ver, esos desarrollos científicos constantemente comienzan a presionar sobre esa lectura religiosa del mundo, ¿no? Que deja de dar cuenta de aquellas realidades con lo que estos sujetos se van encontrando. ¿Sí? Entonces, no es que nada más que Colón no tenía un mango, pero el viaje implica un montón de cosas, ¿no? Que pudo viajar porque tecnológicamente podía viajar, que lo que fuera encontrando iba a tener consecuencias para esa lectura religiosa del mundo, ¿no? Buscaba rutas comerciales. Bueno, ¿qué significa esa necesidad de comerciar? ¿De dónde sale? ¿No? De la escasez de recursos. Pero pensemos que eran recursos que no eran cuestión de vida o muerte, digamos, ¿no? Esas rutas comerciales eran, por ejemplo, para especies en muchos casos. Telas. No llevaban salsa de soja ni arroz integral de China a Europa, ¿no? No llevaban comida. Carne la podían llevar. Digo, de América a Europa no se llevaban cajones de papa ni cajones de maíz, ¿no? Esa necesidad de mover riqueza, ¿no? De mover riqueza, ¿de dónde sale? Que la riqueza circule. ¿Qué necesita la riqueza para circular? ¿Qué les parece? Hoy, ¿qué necesita la riqueza para circular? Una ley de la oferta y la demanda, dice compañero. Muy bien. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo? Necesita rutas, necesita un mercado. ¿Qué más? Hablen un poco más fuerte, ¿no? Bien, medios de intercambio, ¿no? Expandirse, el mercado que se expanda. Sí, ¿qué más? Un patrón de moneda, un dinero, como decía la otra compañera, ¿no? Es decir, algo que haga equivalente al resto de las monedas. Decís vos, muy bien. Ahí podemos decir algo más sobre la moneda, el dinero. Bien. ¿Qué más necesitan? Sí, hay algo más primordial, si se quiere. Transporte. Ahora, si yo soy, volvamos a la Edad Media, ¿no? El rey decidía, este año vamos a plantar lino. No, pero ¿por qué el lino? Si no tenemos para comer, el lino no se come. No, este año vamos a plantar lino porque el lino se está vendiendo en tal lado, plantar lino. No, vete para comer, ¿qué importa? ¿Sí? ¿Qué más se necesita para mover todo eso? ¿No? No. No. Le estoy diciendo, el rey nos dice plantar lino, todos tenemos que plantar lino. Es decir, no, yo no quiero plantar lino, quiero plantar caña de azúcar. Es decir, hay un poder que impide que comerciar o producir lo que yo quiero. Una de las cosas que necesita Colón para ir a comprar y vender es cierta libertad para una determinada esfera que va a estar manejado por una lógica distinta al resto de la vida comunitaria. Hay un ethos, una vida ética virtuosa en juego, una lectura religiosa en los negocios, en esa mercadería que necesita rutas, dinero, ¿cómo más dijeron? Trabajadores, etcétera, ¿no? Es decir, ustedes piensen, el hecho de buscar rutas comerciales y el hecho que esa gente salga a buscar esas rutas implica que va a haber ahora una esfera de esa vida comunitaria que va a estar separada
de ese poder del rey. Porque hay que debería jugar, que fue lo que bien dijo el compañero, ¿qué debería jugar para saber qué tengo que producir y qué no? La ley de la oferta y la demanda, no la palabra del rey. El libre comercio, no la palabra del rey. La circulación de cosas y de gente. Es decir, va a empezar a ser pensada una esfera de la vida social que ya deja de estar bajo la regulación del poder político en este caso, y que va a ser pensada como el mercado. Un mercado, dijo el compañero en un momento. ¿Y el mercado cuál es? ¿Cómo está ordenado el mercado? ¿Cómo se estructura el mercado elemental tal como pensamos nosotros la economía? ¿A través de qué ley se organiza? De la oferta y la demanda, ¿no? La competencia. Unos ganan, unos pierden. Si hay mucha oferta, ¿qué pasa con el precio? Baja. Si hay mucha demanda y poca oferta, ¿qué pasa con el precio? Sube. ¿Y el rey qué dice? Nada, el rey se tiene que aguantar. Y el parlamentario después de 1215 en Inglaterra, ¿qué dice? Nada. Es decir, comienza a pensarse en una esfera de la sociedad, el mercado, que debe funcionar sin ese tipo de ataduras políticas, éticas, sino que tiene sus propias leyes. Entonces ahí tenemos una esfera. Si empezamos con una vida política, ética, donde lo social no podía ser pensado, donde lo económico, para hacer referencia a este caso, era pensado como la economía del hogar, ¿no? Oikos, de donde viene la palabra economía, es hogar. Era el sustento del hogar, nada más. Pasamos a tener ahora una discusión que da el mercantilismo, sobre el movimiento, la circulación de objetos, de gente. Si yo necesito trabajadores en la zona norte de Santa Cruz, ¿por qué voy a atar a la gente a la tierra en Formosa? No, que se suba un colectivo y se vaya a trabajar a la zona norte de Santa Cruz. ¿Sí? Esa esfera, no sé por qué dibujo acá, esa esfera entonces de la competencia esa pérdida de cohesión, esa corrosión de la lectura religiosa del mundo, esos adelantos tecnológicos, esa liberación, tomen esto entre varios paréntesis, esa liberación de recursos y de sujetos, ¿no? Para una libre circulación de esos objetos y sujetos, rompen entonces con esa lectura religiosa, con esa sociedad que estaba estructurada alrededor de otros patrones económicos, religiosos, políticos. Y va a pasar a ser pensada de manera distinta. ¿Qué sucede cuando esa lectura religiosa del mundo que sostenía unido, ¿no? Amalgamaba, integraba esa vida comunitaria, la tenía integrada? ¿Qué sucede cuando esto se pierden, ¿no? Imagínense que esto es un PowerPoint. Y yo tengo todas las bolitas encerradas en el triángulo, más o menos. El rey era un momento políticamente muy inestable, con poliarquías, es decir, muchos centros de poder, etcétera, pero más o menos lo mantenía ordenado esa lectura religiosa del mundo, ¿no? ¿Qué sucede cuando eso se pierde? ¿Qué pasaría con esas bolitas en un PowerPoint? Se empiezan a desparramar. Bueno, ¿cómo las integro de nuevo? ¿Cómo pienso los patrones de integración luego de la pérdida de esos sentidos que encontrábamos en la Edad Media? Esa es la pregunta que ustedes van a ver. Se hacen los primeros sociólogos, y ustedes las van a encontrar en los textos de Portantiero, en los textos de Ritzer. Lo van a encontrar escrito en Durkheim, en Comte.